estética de la música desde la antigüedad hasta nuestros días. Si uno se toma la molestia de revisar ese libro, aunque no lo lea y comprobarlo, verá que al menos en Occidente, es decir, desde los tiempos antiguos hasta el siglo XX, la historia de la estética musical es la historia de la pugna entre música y lenguaje. Esto lo introduje en la primera clase, es decir, en qué medida cuando un compositor compone, porque hay una afirmación que es muy cuestionable, ya veremos que esto no es cierto, que dice que los instrumentos, la música instrumental siempre acompañó a las voces en la antigüedad, es decir, que la música per se, la música pura o instrumental, como hoy la practicamos, que sería del romanticismo y de muchos de los aquí presentes, en un futuro digo, si los músicos no pudiéramos tocar sin voz, es decir, solo música. Pero esta situación no ha sido siempre así. Es decir, el hecho de que la música pueda existir o tenga derecho a ser interpretada como arte, ella sola, sin el concurso de la palabra o de un texto que explique o que aclare, en fin, tampoco es que está ahí ayudando a la música, sino, quiero decir, en la antigüedad, esto es lo que se asume normalmente, el discurso instrumental siempre acompaña a las voces. Y después, si proseguimos en la historia de Occidente, vemos que en cada época este es el quiz de la cuestión. Claro que hay otros temas en estética, pero los dos, el nervio que recorre toda la historia es esa. ¿Cuándo es más importante la música o cuándo es el lenguaje? Les puse un ejemplo, ya lo iremos viendo durante el curso en cada época, que esto era el curso de estética. Una historia de las ideas sobre la música que en cada época los músicos y los teóricos y otros han emitido. Por ejemplo, cuando cae el imperio en el año 500 y en Europa, el imperio romano, la práctica instrumental queda prohibida. Bueno, en realidad se condenan todas las artes, la principal fenómeno artístico a la caída del imperio es la condenación del arte. El colapso de las ciencias, por eso no se decreta, ya ocurre. En cambio el arte queda prohibido. Ustedes solo pueden pintar pantocratos o hacer imágenes de Dios o utilizar el arte para hablar de Dios, pero no para pintar otras cosas como hacían los paganos o nosotros mismos. Pintar, yo que sé, cualquier otra cosa, un paisaje, una mujer desnuda, un señor desnudo o lo que fuere. Esto es decir, durante la Edad Media la música instrumental per se en el culto está prohibidísima. En toda época de la historia esto no ha ocurrido así. El otro ejemplo que les puse es en los tiempos de Bach. Los que estuvieron en la presentación lo recordarán. La opinión de la época es que la música, así lo dicen literalmente, tipos de Rousseau, de Bach, de todos los barrocos, de 1600 a la Revolución Francesa, si la música no va acompañada de un texto, entonces no es un arte, ellos dicen, expresivo, poderoso, suficiente, como pueda ser la pintura o la arquitectura o la literatura, sino que es un arte menor. Algo así como, no sé, hacer encajes o alfombras. No estoy denigrando la artesanía ni nada, es decir, no se le atribuye la entidad de poder inventar o crear cosas. Es decir, si la música no tiene texto, esto es durante el barroco, aunque les sorprenda, esta es la opinión de todo el siglo. Evidentemente no es la opinión de Bach, de Scarlatti y de mucha gente, porque hay un montón de obras instrumentales, tienen todo el derecho a existir, pero así lo dicen. Si no hay un texto, pues una canción, un oratorio, una ópera, todo eso sí. Pero la música instrumental pura la llaman música de salón, y de ahí viene el nombre música de cámara. Esto lo iremos viendo en su momento. Ustedes vienen a mi palacio o a donde sea y estamos hablando, estamos comiendo, estamos debatiendo, formando guerras o yo qué sé, o pelando al rey de Francia, y allí hay un grupo de músicos que toca, es una especie de música de fondo, pero no es un lenguaje expresivo per se si no hay palabras. Es decir, la historia de la estética musical, también en las edades antiguas, que es un tema más delicado, es la historia de cómo esto se combina en cada época y lugar. También es el problema al que se enfrentan muchos compositores. Si tienen que componer solo música, pues es un tipo de problema. Pero si tienen que componer adaptándose a un texto, o viceversa, que no es suyo, o aunque sea suyo, pues los problemas evidentemente no son los mismos. Es decir, esto es lo que iremos viendo en este curso. Al lenguaje dejaremos de referirnos, claro. Pero en la primera clase y en la siguiente, esta es la general, no lo he dicho al principio, la segunda parte de la clase hablaremos de los bichos, ya los han visto en YouTube. Si no los han visto, yo hablaré aquí hoy de cosas que no les sonarán nada. Eso ya les dije que es su decisión. Pueden ir a la par, ir por delante, o como decía Ramón Gómez de la Serna, un surrealista español muy famoso, decía, la velocidad da la ventaja de ver venir lo que los demás no ven. Ustedes mismos. Y en la segunda mitad no proyectaré los vídeos que se supone que ustedes van a ver, que han sido grabados aquí, sobre los animales, repasaré sobre algunos animales, los que cantan,
lo repasaremos un poco y ya está. Y en la siguiente, el Neandertal, también seguiremos hablando de esto. Es decir, durante 2 clases vamos a hablar de los orígenes de la música y del lenguaje, por lo que les voy a contar a continuación. Bueno, voy a borrar mi pueblo de momento, no pasa nada, y también toda Europa, no pasa nada, después la restauro.